La convocatoria a un diálogo nacional generada desde el gobierno ha tenido un eco parcial. Organizaciones sociales que han estado cerca del proyecto político que lidera Rafael Correa han confirmado su intención de participar en este proceso e incluso han planteado la necesidad de ampliarlo a temas que vayan más allá de la denominada redistribución de la riqueza. Por el contrario, colectivos contradictores del régimen han ratificado su negativa a dialogar, o por lo menos han condicionado un eventual encuentro. Este escenario, que además se ve matizado por los anuncios de movilizaciones a favor y en contra del gobierno para este jueves, es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Ramiro Rivadeneira, doctor en jurisprudencia y magíster en ciencias internacionales, diplomado superior en derechos humanos y procesos de democratización, ex subsecretario jurídico del Ministerio del Interior, defensor del pueblo. Doctor Rivadeneira, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, entiendo que usted tiene una particular preocupación sobre los acontecimientos que al momento enfrenta el país, pero particularmente por el llamado al diálogo. ¿Cuál es la importancia justamente del llamado del gobierno desde su óptica? Y además, ¿cómo debemos leer las reacciones que a favor y en contra ha generado ese llamado al diálogo? Bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo, y en virtud de pelear por lo que la democracia significa en cuanto a institucionalidad, a fortalecimiento normativo, a la posibilidad de participación libremente, siempre sostenemos que el diálogo es la mejor herramienta para alcanzar acuerdos. Por eso hemos saludado el llamado al diálogo del Gobierno Nacional y lo hemos hecho en el sentido de que todos tenemos que entrar en un proceso de reflexión lo que significa el diálogo. Para las personas que apoyan al Gobierno Nacional, al sector oficialista, me parece que es una gran oportunidad de entrar a establecer también y a desarrollar ideas y alternativas de soluciones con la oposición, porque la oposición que se ha manifestado legítimamente tiene cosas que decir también en la mesa del diálogo, y la oposición también tiene que reflexionar que el diálogo tiene que estar enmarcado, por supuesto, en lo que significa un proyecto que ha obtenido la mayoría electoral, que es el proyecto político de quien lidera ahora el Gobierno Nacional. Y el diálogo que se ha planteado desde el Gobierno Nacional es un diálogo alrededor del tema de justicia y equidad, y creo que esto es muy importante mencionarlo. Y hay otras personas que han rechazado el diálogo, y me parece que las personas que han rechazado el diálogo tienen la obligación también de poner propuestas. Si no aceptan el diálogo, ¿cuál es la alternativa de poder tener mejores días para la ciudadanía ecuatoriana, para que las cosas vayan derivando en un buen camino? Las personas de oposición que no quieren diálogo tienen también que decir cuál es el proceso constructivo en el que debemos inmiscuirnos. Pero precisamente, ¿cómo avanzar hacia que efectivamente todos, en su conjunto, la sociedad, participe en este proceso de diálogo? Y pregunto esto porque de un lado, desde el gobierno, el presidente de la República dice, ok, nos vamos a sentar a dialogar, pero no con aquellos, solo con aquellos de buena fe, no con aquellos de mala fe. Y la oposición, de otro lado, condiciona esta participación en cuanto a que se tomen en cuenta sus posiciones, las lecturas que tienen, sus preocupaciones sobre distintos temas. ¿Cómo garantizarlo entonces aquello? Me parece que hay unos principios básicos que hay que respetar alrededor de esto. Primero, el diálogo tiene que venir dado en una condición de que la democracia no puede estar en juego bajo ningún aspecto. La democracia, y yo lo he venido manifestando, tiene dos aristas. La primera es la democracia electoral, la que la mayoría de ciudadanos eligió, y eso debe respetarse porque es importante para un país, pero además tiene una arista de un diálogo participativo, de una democracia participativa en donde todos los sectores, independientemente de donde vengan, tienen que estar incluidos en el diálogo. O sea, debemos partir de olvidarnos del fuera Correa fuera que algunos detractores del gobierno están de alguna manera promoviendo en los últimos días, en las últimas semanas. Por supuesto, eso no puede tener ninguna cabida en un ámbito democrático. Que se garantice el respeto al orden constitucional. Absolutamente, eso es totalmente importante, y por eso también hay que rechazar algunos videos que se han venido dando o cualquier otro tipo de manifestación. De la policía, por ejemplo, en donde claramente se incita que la fuerza pública deje su rol de guardián de la seguridad interna del país y se sume a las manifestaciones. Efectivamente. ¿Usted ha revisado ese video? Sí, sí. ¿Qué lectura tiene justamente de aquello? Me parece que está llamando a la desinstitucionalización del país. La policía es también garante de los derechos de las personas, y si nosotros decimos que la policía deje de realizar sus competencias de garantía de los derechos de las personas y se manifiesten en el sentido de desestabilizar la democracia,
Puede ser que tenga eco en sectores en donde no exista claridad suficiente con respecto a lo que el diálogo tiene que significar. Mira, hay gente que participa de buena fe, legítimamente, y las marchas y la manifestación política es absolutamente legítima. Lo que nosotros tenemos que rechazar es cualquier tipo de desestabilización o violencia que pueda existir alrededor de esto. Jamás tiene que existir un enfrentamiento entre ecuatorianos y ecuatorianas, y creo que esto es muy importante que todos reflexionemos, independientemente de la ideología política que tengamos. Así que me parece, contestando a lo que usted decía, que el principio fundamental es que se tiene que dar un diálogo en términos de respeto de la democracia y de la solidaridad también, y de que no incorramos en hechos de violencia. Menos violencia y más propuestas, a su juicio. Por supuesto, todo diálogo tiene que ser constructivo, pero además tenemos que ver el contexto en el que participamos en el diálogo. Lo vuelvo a decir, a mí me parece efectivamente que puede haber situaciones en las que todavía faltan conquistar objetivos, pero nadie puede tener duda de que en los temas, al menos de inclusión, de equidad social, ha habido grandes avances. Si nosotros revisamos los índices de disminución de pobreza o los índices de Gini, en donde ha disminuido también la inequidad, me parece que son los puntos en donde tenemos que centrar e intentar fortalecer el diálogo, y en los otros puntos en donde podamos tener desacuerdo, por supuesto, también hay que dialogar, pero siempre pensando en el futuro del país. Pero hay, por ejemplo, detractores del gobierno, gente de oposición, que cuestionan la postura del señor presidente de la República respecto de con qué interlocutores dialogar. Es decir, el gobierno dice, voy a dialogar con los sectores de buena fe. 1, ¿cómo identificar cuáles son los sectores de buena fe? Y 2, esta declaración del jefe de Estado no podría ser interpretada como una postura excluyente y no incluyente dentro de este gran propósito. Creo que es importante ver cómo Semplades va a instalar las mesas de diálogo. Y creo que aquí tiene que haber una invitación amplia, especialmente tenemos que dejar de pensar en Quito y Guayaquil como las grandes urbes en donde se tiene que instalar el diálogo. El diálogo también en los sectores rurales, en los sectores más empobrecidos, en las provincias más alejadas, es absolutamente importante que se dé, y por eso es que yo estoy muy a la expectativa de cómo Semplades va a desarrollar el diálogo. Por supuesto, nosotros como Defensoría del Pueblo creemos que el diálogo tiene que ser amplio, pero tampoco podemos cerrar los ojos a que existe una disputa política que se ha vuelto más fuerte en estos días y que también pone posiciones políticas contradictorias. Entonces, las declaraciones del presidente de la República en ese sentido, o de las declaraciones de la oposición, pueden en un momento dado no ayudar a que el diálogo se fomente. Me parece que estamos en un momento en donde todas las instituciones debemos fomentar el diálogo. Señor defensor, gracias por habernos acompañado. El defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira, con su visión, su lectura en torno a este llamado formulado por el gobierno nacional a este diálogo en torno a la equidad y la justicia social, y sobre todo respetando, según él ha manifestado, el orden democrático en el país.